pastor el martes en el ayuno, luego el miércoles en el tabernáculo. Y vamos a ver hoy los secretos de la zaranda. Vamos a ver algo muy importante, porque necesitamos cada día saber que nuestro Dios está con nosotros, que no estamos solos en este mundo. El Señor nos ha dejado al Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! Y vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7 en adelante. Y vamos a ver unas palabras tremendas que escribió el apóstol Pedro. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora que son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles del Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es inefable, tu palabra es grandiosa. Tu palabra, Señor, es poderoso y sabemos, Padre, que solamente en ti está hallada nuestra alma. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes al leer este capítulo pensarían que el apóstol Pedro fue tan probado de una forma tan tremenda que pudiese escribir de la forma como escribe aquí en la primera carta de Pedro. Nosotros aquí ya no vemos ese Pedro grosero, ya no vemos ese Pedro maldiciente, ya no vemos ese Pedro que negó al Señor Jesús, sino un Pedro quebrantado por el Espíritu Santo. Vemos a un Pedro con una elocuencia para hablar de la palabra de Dios. Vemos a Pedro cómo está dando un consejo a todas las personas que estaban expatriadas en la dispersión en esa época, y les habla continuamente de la sangre del Cordero. Y Pedro es el que escribe que nosotros no debemos pisotear la sangre de Cristo. Y es que para usted y para yo hablar de lo que el Señor quiere que hablemos, necesitamos pasar también que Él sea el que nos ministre. Y el apóstol Pedro nos da unos consejos acá y nos dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Fe. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá es de lo que él vivió, de lo que a él le pasó, de lo que él tuvo que pasar por diferentes momentos. Él no está hablando de algo que simplemente escuchó, sino algo que él le tocó vivir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros pensemos en estos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién era Pedro? Pedro, el apóstol del Señor Jesús, lo llamó siendo un pescador, pero Pedro siempre tenía unas palabras
muy buenas, era muy inteligente. Yo he escuchado en muchas oportunidades descalificando al apóstol Pedro en su inteligencia. Pues tal vez no tenía la inteligencia que tenía el apóstol Pablo, pero es que en los dedos de Dios ninguno es igual. Cada uno Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado una personalidad, Dios nos ha dado un carácter y a cada uno Dios usa como Él quiera. Nosotros somos los que comparamos a la gente. Pero el apóstol Pedro, hermanos queridos, ¿quién era él? Era un pescador, era un hombre que trabajaba en su área. Pero ¿qué fue lo que más nos llama la atención del apóstol Pedro? Sus preguntas cuando el Señor Jesús hace en medio de la multitud. Y el Señor, por ejemplo, dice, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y el apóstol Pedro, ¿cierto? Habla, tú eres el Cristo, aleluya. Él tenía la revelación del Señor Jesús. No era una persona que no tenía la revelación de la palabra. Y el mismo Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién se le podría haber ocurrido? De pronto los demás tenían muchas cosas que decir, pero nunca se atrevieron a decirlas. Nunca dijeron, yo lo puedo hacer. A veces usted peca o yo peco por no preguntar lo que no entiendo o por no decir lo que yo pienso de la palabra de Dios. Obvio, bajo el poder del Espíritu Santo, porque Pedro, el Señor le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló el Espíritu Santo. Entonces era un hombre que el mismo Señor Jesucristo le dijo que se lo había revelado, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, no era una persona ahí que se paró ahí y entonces el Espíritu Santo le tomó la boca y habló. No, era un hombre que había decidido seguir al Señor, había escuchado la voz del Espíritu Santo, había estado caminando con el Señor. Lo que pasa es que usted y yo queremos ser más que Dios y les pedimos a la gente y nos pedimos a nosotros mismos una ultra santidad que no viene de usted ni viene de mí. El tratamiento y el proceso viene de Dios. La transformación viene del Espíritu Santo. Él nos llamó y Él sabe por qué nos llamó. Él es el Espíritu Santo de Dios y Él sabía qué potencial tenía el apóstol Pedro. Pero como todos nosotros, indudablemente, ahí sí tenemos que hablar, necesitamos pasar por el proceso de Dios. Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un llamado para mí, Dios tiene un llamado para mi familia, Dios tiene un llamado para la iglesia, Dios tiene un llamado para Colombia, porque es que Dios es un Dios de naciones también, Dios es un Dios de generaciones, Dios es un Dios de personas, pero también Dios es un Dios de toda la tierra. Y el apóstol Pedro siempre estaba hablando, no porque fuera atarantado, porque una persona atarantada no discierne, simplemente habla, como dicen vulgarmente, bobadas, tonteras. Pero Pedro hablaba cosas que hacían, hermanos, retumbar en la vida de las gentes, que hasta el día de hoy lo podemos sentir. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es la palabra que nosotros tenemos que dar en estos tiempos y decirle a la gente. La gente quiere ir a alguien, la gente quiere ir a una iglesia, quiere ir a un pastor, la gente quiere ir a un brujo, a un hechicero, la gente quiere ir a un mentalista, la gente quiere ir a un filósofo, porque quiere recibir palabra, quiere recibir ánimo. Pero Pedro sí nos dice, para esta época y para esta temporada, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en esta mañana. ¿A quién iremos? Aleluya. ¿Y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y otros decían Elías, y otros decían Juan, y otros decían Moisés. Pero él llegó y dijo, por revelación de la palabra, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y eso es lo que la gente hoy necesita, la revelación de quién es Dios. Pero tú y yo tenemos que mostrarlo ante la gente. Hemos mostrado un Dios religioso, hemos mostrado un Dios de cuatro paredes, cuando hay un gran mundo y una tierra que alcanzar. Y que la gente, los niños, sepan quién es Cristo Jesús. Que yo sepa quién es Dios. Y es tremendo. ¿Cuántas veces, dijo Pedro, debo perdonar? Dijo el Señor, ¿cuántas veces deben perdonar? Y él dijo, Señor,
¿Hasta 7? O sea, ese es el límite suyo. Él habló de sus limitaciones. Mire, Pedro hacía que el Señor Jesucristo diera respuestas. Pedro hacía que el Señor hablara a su vida. Y eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Que busquemos al Señor y Él tendrá la respuesta para tu necesidad. Y esa palabra que el Señor le dijo, hasta 7 veces no, Pedro. Él no le estaba diciendo, él estaba hablando, Pedro, mira, tu límite de perdonar es 7. Hermanos, porque tú tienes un límite de perdón. Déjeme decirle que nosotros perdonamos hasta cierto punto. Ya de ahí en adelante, nosotros simplemente agachamos la cabeza y no decimos nada, porque el perdón humano tiene un límite. Entienda eso. El número 7 que hablaba el apóstol Pedro habla de la limitación de él como ser humano, lo máximo. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios, que en esos momentos estaba hablando con este varón, le dijo, Pedro, no solamente hasta 7, mire la conversación que él tenía. No lo regañaban, no lo estaba injuriando, no le está diciendo, pero Pedro, ¿a usted qué le pasa? Mejor si hubiera quedado callado, hubieran dicho usted, hubiera dicho yo. Pero Pedro hizo salir esa enseñanza tan poderosa que habla del perdón. No, Pedro, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí hizo abrir la boca del Señor para traer el perdón a la humanidad, porque el perdón suyo es hasta 7, pero el perdón de Dios no tiene límites. El perdón de Dios es hasta 70 veces 7. Él es el perdón. Él estaba diciendo en otras palabras, Pedro, tú me necesitas para perdonar. Y Pedro, que era de un temperamento fuerte, Pedro era muy jocoso, Pedro era muy adelantado, pero Pedro también se mandaba su temperamento como usted y como yo. Nosotros aquí no podemos estar diciendo, es que el hermano fulano de tal, ¿cómo es de bravo? Pero es que solamente en la casa nos conocen quiénes somos cada uno, ¿verdad? Y es allí donde nosotros dejamos de estar de levantar el dedo. ¿Contra quién o contra qué? Y el Espíritu Santo es cuando Él le dice, no, Pedro, no hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántos alabamos al Señor por la vida del apóstol Pedro? Denle ese aplauso al Señor que hizo sacar estas enseñanzas tan poderosas de la boca de Dios. Pedro hizo muchas preguntas, muchísimas preguntas. Usted puede leer la vida de él, pero vamos a dejar ahí. Pedro siempre estaba al paso del Señor Jesús. Era un discípulo tremendo. El Señor Jesús, siempre él estaba al paso del Señor Jesús. Wow. El Señor Jesús siempre estaba ahí con él, lo llevaba. Lo mandó en la comisión de los 70. O sea, Pedro conoció el poder del Espíritu Santo cuando él llegó con los demás y dijo, los demonios se nos sujetan, ¿cierto? Hicimos esto, hicimos aquello en tu nombre. O sea, Pedro sabía que no era en su nombre, que ese es el problema de los tiempos de nosotros, que nosotros creemos que somos nosotros los que perdonamos, los que salvamos, los que sanamos, los que liberamos, los que Dios nos usa. Sin mi consejo la gente no puede, sin mi. Y resulta que Pedro la tenía muy clara. Era el Señor Jesús. En tu nombre se nos sujetaban los demonios. Y el Señor siempre le daba una respuesta a Pedro. Nunca lo dejaba con la duda. Y es que así es el Señor Jesús contigo. Nunca nos deja con la duda. El apóstol Pedro, hermanos, aún en su amor tan íntegro para con Dios, para con el Señor Jesús, amaba al Señor Jesús de una forma excepcional. Y usted dice, pero bueno, es que Pedro, por ejemplo, estando en el Getsemaní, cuando iban a agarrar al Señor, sacó su espada y le cortó la oreja. Son cosas que ahí Dios comienza a denotar que usted tiene el llamado del Espíritu Santo, que usted tiene la revelación del Espíritu de Dios, que usted tiene la revelación de la palabra, pero que usted todavía anda con la espada suya, con la forma de arreglar las cosas a su manera, con las formas de arreglar las cosas a mi manera. Aunque tenga revelación, aunque tengas, y el Señor simplemente le dijo, Pedro, por favor, no me vengas a defender, yo tengo quien me defienda. No estés ahí haciendo eso. Y él sabía, él amaba al Señor Jesús. Y es cuando
El martes en la predicación de la palabra nos hablaba nuestro pastor en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31. Es un versículo tan hermoso que a mí me alentó muchísimo. Yo se lo digo de todo corazón, que el martes en el ayuno Dios alentó mi corazón. Y es que cuando tú piensas y dices, llevo tantos años en el evangelio, he andado con Jesús, y uno dice, puede ser como el apóstol Pedro. Mire lo que le dijo el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire tan lindo como le habla el Señor. El Señor no le habla de una forma como diciendo: Pedro, si tú no me haces caso, el diablo va a venir, te va a arrancar la cabeza, va a hacer contigo esto, como tú le dices a veces a tus hijos, como yo le digo a mis hijos: si no se arrepiente se va al infierno, si no se arrepiente va a hacer esto, si no se arrepiente usted va a hacer aquello, porque a usted le llega el celo de Dios. Esa espada de Pedro, esa espada que usted tiene guardada ahí en su cinto, y usted la saca cada rato y le corta la oreja al uno y le corta la oreja al otro y le corta la oreja al otro, y seguimos adelante. Y el Señor nos deja, porque el Señor no es que nos deje para nosotros seguir haciendo nuestra voluntad, sino que llega un momento en que el Espíritu Santo me dice y te dice: para un momento, quiero hablar contigo, quiero expresarte algo muy importante. Pedro habla de la presencia del Señor Jesucristo. Es una palabra célebre que no está en toda la Biblia. El único que la usa es el apóstol Pedro. ¿Y sabe por qué el apóstol Pedro habla de la presencia del Señor Jesucristo? O sea, la capacidad de poder ver, hermanos queridos, el pasado, el presente y el futuro. Él estaba hablando de la presencia del Señor Jesucristo como hombre en esos momentos, pero también ahora él estaba hablando de que Jesucristo, nuestro Padre, que está sentado en el trono, él puede ver la aflicción suya que va a pasar en el futuro. Dios conoce mi presente, Dios conoce mi pasado. Mire lo que dijo David en el Salmo 139. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habían de ser sobre mí. Él vio mi pasado, me vio como un embrión, me vio allí como un granito en manos de arroz, que es un embrión de grande. Él me vio allí, pero también ve mi futuro. Pero mi futuro no es el que usted se labró. ¿Cuántos de nosotros dañamos el diseño de Dios? Porque cuando el Espíritu Santo te creó y te formó, dice el Espíritu Santo a través de David, dice: en pecado me concibió mi madre. Pero no dice: en pecado me hizo mi mamá, dice: me concibió mi madre. O sea que quien te creó, quien te formó, quien te dio la vida, se llama el Señor Jesucristo, que usó a tu papá y a tu mamá y todo lo que la ciencia nos ha enseñado sobre la concepción. Pero David dijo: mi embrión vieron tus ojos, en pecado me concibió mi madre. Ahí está hablando del pasado, pero dice: en tu libro fueron escritas todas las cosas que habían de ser sobre mí. Hay un libro escrito sobre ti. Tú no tienes que escribirlo, ya lo escribió el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos años tienes? 8, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Hoy podemos decirle al Espíritu Santo: lo que tú escribiste de mí allá en la eternidad, cúmplelo, Padre. Perdóname por haber dañado el diseño de Dios sobre mi vida. Pero si hay esperanza y te botas al piso y le dices: Señor, ten misericordia de mí y cumple lo que tú has escrito de mí. Él no tiene que volver a escribir una historia sobre ti. Él ya la escribió sobre ti. Tú y yo hicimos lo que quisimos. Nos fuimos con el pecado, y el pecado dañó nuestro diseño, dañó el diseño de Dios. Pero Dios es tan bueno que Él es el diseñador de todas las vidas. Pero Él quiere que tú le digas: quiero tu diseño. Y es cuando tú le arrodillas delante de Él y le dices al Señor: aquí estoy, dañé mi diseño, pero si hay esperanza para mí, cumple tu propósito en mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? Él es soberano. Pero hay que rendir nuestra vida al Señor. Y es cuando
el Señor habla con Pedro. Pedro siempre estaba a la par del Señor y le dice: Simón, Simón. Le estaba diciendo por su nombre. Pero ¿por qué vuelve a hablarle del nombre de él cuando el Señor le dijo: Simón, Simón, ya no te llamarás Simón sino Pedro? Porque en nosotros y en nuestra vida el más fuerte lucha no es contra Satanás. La lucha más fuerte que usted y yo tenemos es contra nosotros mismos. Y Dios le está hablando a Pedro, le dice: Simón, Simón. Le dice 2 veces Simón, Simón. Simón significa en el griego el que escuchó a Dios. En el arameo dicen algunas personas que significa junco, llevado por cualquier agua. Y podemos tomar los dos. Pedro, el que escuchó al Señor. Pedro, el que es inestable, el que es, más que todo, la palabra junco significa como una mata que no tiene, aunque es una mata y tiene su poder y su forma aquí en la tierra y su propósito de cumplir, pero no es lo que el Señor quiere, porque ese nombre se lo pusieron sus padres. Y yo quiero decirle a todos los padres y madres que estamos acá, que tú cuando tienes un hijo no tienes un proyecto. El proyecto es esto y esto, entonces no puedo evaluar, examinar y proyectar. Sí, pero los que ya somos hijos de Dios tenemos que preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué quieres con esta criatura? ¿Qué quieres, Señor, con este bebé, con esta criatura? Pero ya todos hemos cometido demasiados errores. Y el problema en las familias es porque los hijos, muchos, en un 80%, no han cumplido el proyecto de sus padres y se rebelan y hacen su propio proyecto. A una mayoría le va bien, pero a la otra no, porque los padres, en lugar de profetizar que les vaya bien, profetizan que les vaya mal. Pero aquí vemos a un padre hermoso que le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Satanás tiene su lugar y no es más poderoso que Dios, ni puede hacernos nada a nosotros, a menos de que tú le abras puertas al enemigo. Porque podemos ver los dos casos de Judas y de Pedro. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. A Judas, tan pronto tomó la cena del Señor de una forma que no debía de hacerlo por no confesar su pecado, tan pronto pasó el bocado, dice la Biblia que Satanás se metió dentro de él. Entonces ahí vemos las dos diferencias. Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí ya Dios le está hablando a Pedro que Pedro ya no era cizaña, sino que Pedro era trigo. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? La cizaña nunca es zarandeada. La cizaña es muy parecida al trigo. La cizaña es muy idéntica al trigo. La diferencia, ¿cuál es? Cuando sale la espiga. La espiga del trigo está frondosa con los granos llenos y por ende se dobla. Pero la espiga de la cizaña, su grano es muy bofo, muy falso, y la espiga se pone erguida. Pero el plantador del trigo conoce esto y dice la palabra en la parábola del trigo y la cizaña, que el trigo fue sembrado, pero que a la medianoche pasó el enemigo y sembró la cizaña. Entonces vienen las personas al dueño y le dice: ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y el dueño, que dice: no la pueden arrancar, porque en estos momentos no se sabe quién es trigo ni quién es cizaña. Déjela que crezcan. Cuando crezcan y la corten, ustedes se dan cuenta quién es trigo y quién es cizaña. Y el trigo pasa al molino, pero la cizaña pasa al horno de fuego. El uno pasa para ser quebrantado, para ser de verdad
tomado por el Señor para llegar a ser algo o alguien, y la cizaña va a ser quemada en el fuego porque no sirve para nada, entonces se perderá. Entonces el Señor le dice: mire, Satanás lo ha pedido para zarandearos. Y algo que nos explicaba muy hermoso, y quiero que pongan por favor este video, cómo es que la zaranda en esa época se usaba. Y es tomar el trigo y lo colocaban en montones, y algo muy particular, que ponían un manto por encima y comenzaban a darle con palo. Imagínese, si usted quiere ser trigo, usted tiene que ser sembrado, tiene que morir. Porque si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, ¿verdad? Tiene que ser sembrado, tiene que crecer, ¿verdad? Y cuando ya está la espiga lista, entonces tiene que ser recogido, y ahí vemos en el video cómo después de que le han dado palo, en otro encontré que los mismos segadores, las mismas personas comienzan a caminar por encima del trigo, pero ponen encima un lienzo. ¿No cree que el manto de Dios está sobre tu vida para ser quebrantado? Tú no estás solo. O sea, ninguno de nosotros, lo digo con temor y temblor, no lo digo aquí que el quebrantamiento, no, porque el quebrantamiento sabe Dios cuándo lo va a enviar, a qué hora y en qué momento. Pero quiero que observen ahí en este video cómo las personas cogían el trigo después de que con los palos le pegaban y lo pisoteaban y quitaban el lienzo, comenzaban a tirar el lienzo, pero el trigo con una fuerza terrible. Y eso es en una época donde los vientos están. Entonces cuando ellos tiran así el trigo, ¿sabe qué hace? El viento se lleva la paja y el trigo cae a la tierra. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? O sea, que aunque Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, no es que el Señor lo deja ahí a que Satanás haga lo que quiera. ¿Qué era lo que quería Satanás hacer con Pedro? Lo quería reducir, lo quería acabar, lo quería exterminar, lo quería apartar, lo quería que se devolviera a su vida antigua y que fuera peor de lo que él era. Pero ¿qué hizo el Señor? El diablo lo reduce, el Señor lo quebranta. El diablo quiere acabarlo, el Señor le habla, porque el Señor está pendiente de ti. Él permite que seamos zarandeados, pero el que toma el lugar para formarnos se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí vemos los vientos. Esos vientos son los encargados de sacar la paja. Ahora, la paja es parte del trigo. La paja es importante para el trigo. Y entonces, ¿por qué tiene que ser quitada? Porque la paja cumple su propósito. Y el grano de trigo está ahí envuelto en esa pajita, y es el que la cubre en el momento del crecimiento. Pero esa pajita, cuando ya pierde su objetivo, se comienza a secar. Y ahí es cuando ya su forma de vida comienza a meterse en cosas de su corazón que Dios no le agrada. Y que llegó el momento de crecer. Llegó el momento de ser transformados. Llegó el momento de cumplir el objetivo de Dios, y es necesario, viene la zaranda. La zaranda es la máquina donde vamos a hacer el trigo. Y la zaranda moderna, ahora estaba viéndola, y es una máquina muy grande, y meten el trigo allí, y es como una rejilla y de varios tamaños, y entonces meten el trigo y ella va en su movimiento de rueda, y entonces coge la espiga, saca el palo, saca la cáscara y sale el grano de trigo totalmente limpio. Pero a este lado hay otro hueco y por ahí sale todavía trigo con mucha paja. Entonces ese tienen que volverlo a pasar nuevamente para que salga el trigo limpiecito. Y el secreto de la zaranda número 1 es que el trigo tiene que salir limpio.
tiene que salir ¿qué? Limpio. Levante sus manos, diga limpio. Es parte tuya. La paja es parte tuya, te pertenece. Pero Dios dice, ya esa paja no sirve, ya esa paja toca sacarla, hijo. Y viene el zarandeo. Y entonces, ¿qué hace el zarandeo? Movimiento fuerte, botan ese grano de trigo fuerte, lo botan. Y hermanos, en el aire los vientos llegan y sacan la paja. ¿Sabe quién saca la paja de tu vida? El Espíritu Santo de Dios, el rúa de Dios, el rúa del Espíritu de Dios sopla y saca esa paja que a ti te sobra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos damos gloria a Dios por el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo quien lo hace, amado. Amén. Y es el Espíritu Santo quien nos toma y nos transforma. Dice como a trigo. Y la segunda cosa que dice, pero yo he rogado por ti. Esto impactó mi corazón, quebrantó mi alma, quebrantó mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesús, en su omnisciencia, le habla a Pedro de su futuro inmediato, pero también le habla de su futuro después. Y le dice, Pedro, Satanás me lo ha pedido. Pero en otras palabras le dice, pero tranquilo, yo he rogado por ti. ¿No le parece algo maravilloso que el Señor Jesús sabe lo que te va a pasar a ti, pero que lo ora por usted y por mí? La oración del justo puede mucho. Y algo que nos enseñaba el pastor el miércoles, orar por uno mismo. Orar por uno mismo, pero orar los unos por los otros. Pero aquí está hablando el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús le dice a Pedro, pero Pedro, yo he orado por ti. Algunas personas que quieren enseñarle a Jesús deberían de decirle, de pronto le pueden decir al Señor, o le han dicho, bueno, y si Jesús tiene tanto poder, ¿por qué no oró antes por Pedro? Porque el problema suyo y el problema mío es que Dios siempre tiene que estarnos sacando de los incendios. Pero es necesario la zaranda. Es necesario, pero no estamos solos. Tenemos al Señor Jesucristo que ora por nosotros. Pero mire lo que dice acá. Le habla de su futuro después y le dice, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras le estaba diciendo el Señor, tú vas a ser zarandeado, fuerte, duro, pero cuando tú te arrepientas y puedas vencer, vas a venir a ayudar a tus hermanos. O sea que los hermanos de él, o sea los discípulos, también iban a ser zarandeados. Sino que aquí nos da el ejemplo solo del apóstol Pedro. Tú eres restaurado para restaurar. Y todo lo que a ti te pase y pases por pruebas y luchas, Dios te va a formar y más adelante vas a ayudar a muchas personas que están pasando, porque eres restaurado para restaurar. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y hermanos queridos, le dice, cuando tú hayas vuelto, mira, el Señor Jesús lo sabe todo. Tú no te vas a morir ni te vas a acabar en el zarandeo. Ahí vamos a ser probados. Pero ¿qué clase de prueba? Recuerde a Job, es totalmente diferente. Job fue pedido también por el diablo y le probó en las finanzas, le probó en la familia y le probó en la salud. ¿Y cuál era el objetivo que Dios permitió que Satanás probara a Job? Siendo un hombre tan recto, es que ni los rectos se zafan del quebrantamiento. Todos tenemos que ser quebrantados. Todos. Si el mismo Señor Jesucristo fue quebrantado, Él es el hombre, amén, quebrantado, de dolor. Dice que fue quebrantado hasta lo sumo. Pero ¿cómo venció Él? La obediencia. La obediencia.
Y es ahí cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, una vez que tú te arrepientas. O sea, el Señor sabía que Pedro iba a ser zarandeado, pero también sabe que Él lo iba a levantar. Y Él tenía un propósito con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, el mismo viento que fue usado, hermanos queridos, para que él fuera quitada esa paja, el mismo Señor Jesucristo sopló su viento para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Y el mismo viento, hermanos queridos, cayó en Hechos capítulo 2 y vino sobre él. El mismo Espíritu Santo que está contigo en el quebrantamiento, también está contigo en la llenura y en el propósito que Dios tiene para ti y que tiene para mí. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el zarandeo, en otras palabras, es la prueba final. Ya hablando escatológicamente, es la prueba final, hermanos queridos, para el pueblo de Dios. Es la prueba final para usted. Es la prueba final para las naciones. Es la prueba final para el pueblo de Israel. Es la prueba final. ¿Y por qué el zarandeo? ¿Por qué viene el zarandeo? Mire lo que el Señor le dice: yo he orado por ti, y aquí está la clave, el secreto central, para que tu fe no falte. Porque el zarandeo, ¿qué es lo que ataca? La fe. Y muy internamente, no el diablo, no le eche la culpa al diablo. Usted mismo, yo misma digo: ¿dónde está Dios? Aquí. Nosotros somos a veces, como decimos, Dios lo sabe todo, pero por aquí, bien adentro, uno tiene las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué no acabo de salir de una cuando entro a otra? No, mire lo que hizo el apóstol Pedro. El Señor le habló, mire, no le habló el hermano, no le habló el pastor, que cuando usted viene a un consejo, el pastor le dice: hermano, no haga eso. Hermano, por favor, condúzcase por tal lugar. Hermana, por favor, no actúe así. ¿No le estaba hablando el pastor? ¿No le estaba hablando la pastora? ¿No le estaba hablando el apóstol? ¿No le estaba hablando el líder de Casa de Paz? ¿No le estaba hablando el predicador? Le estaba hablando el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía en esos momentos todo el poder del Espíritu Santo para discernir y ver lo que iba a venir sobre Pedro. Pero Pedro, hermanos, ¿qué fue lo que le contestó al Señor? Mire cómo le contestó al Señor. Mire cómo le habló al Señor. Mire cómo le habló al que todo lo sabe. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo en la cárcel, sino también en la muerte. En otras palabras, el apóstol Pedro le estaba diciendo: no, Señor, tranquilo, no se preocupe por mí, porque yo soy muy fuerte, porque yo puedo salir adelante, porque yo no voy a dejar que ese zarandeo, no te voy a negar, no te voy a negar, voy a ir hasta la cárcel y voy a ir hasta la muerte. Hermanos, el problema de la paja de Pedro era su propia convicción y su propia verdad de él, que creía y veía que él creía más de lo que el Señor le estaba diciendo. Si el mismo Señor Jesucristo te dice a ti y me dice a mí: tendrás que ser zarandeado, no le digamos al Señor como dijo Pedro: iré hasta la muerte, iré hasta la cárcel. No desafíes la omnisciencia de Dios, no desafíes el poder del Espíritu Santo, más bien humillémonos delante de Él y no nos rebelemos, porque como decía el pastor, tenemos nuestra santa religión, ofrendamos, diezmamos, venimos a la iglesia. ¿Y por qué me está pasando eso? Porque el Señor quiere sacar algo de ti que no te agrada a Él. Algo está ahí zarandeando. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Y qué es lo que tengo que yo hacer? Humillarme delante del Señor y decirle: Señor, ponte en mi lugar. Porque si tú sabes que voy a ser zarandeada o estoy siendo probada, yo sola no puedo. Y ríndase al Señor. No se ponga a refutar como el apóstol Pedro. No se ponga a dárselas de valiente.
¿Qué dijo Pedro? ¿Cierto? Yo puedo ir hasta la cárcel, hasta puedo ir a la muerte. Miren, nadie sabe cuál va a ser su reacción frente a la muerte. Nadie de nosotros lo sabemos. Aquí usted y yo nos podemos parar y hablar de la muerte, hablar de todo lo que el apóstol Pedro le pasó y decir: hermanos, hay que hacer esto, hermanos, es que el apóstol Pedro no hizo aquello y tal, y volvernos catedráticos y enseñarle aún al mismo apóstol Pedro, en lugar de decirle: Padre, ten misericordia de mí. Ese es el secreto más valioso, de decirle al Espíritu Santo: ten misericordia de mí. Y dejar de ser tan envalentonados, hermanos, en decir: es que yo sí puedo. Esa prueba que está pasando el hermano, ese hermano yo no sé qué le está pasando. ¿Cuántos somos así? No levante la mano. Pero siempre estamos juzgando a los demás. Es que aquel fulano debería hacer eso. Mire, por usted y por mí estarían salvos por ahí el 5%. Pero por el Señor Jesucristo, quien sabe desde que usted estaba en el vientre hasta el último día que va a estar aquí en la tierra, el Señor nos dice: pero yo he rogado por ti. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu de Dios? Pero yo he rogado por ti. ¿A qué estás dispuesto por el Señor? Yo quiero ir a tal cosa. Yo estaré en la casa de Dios de día y de noche. Y sí, pueda que lo hagamos hasta cierto punto, pero Dios no quiere que hagamos las cosas. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Mire lo que el Señor le dijo a Pedro en el versículo 24. Pedro, te digo. Pero él le refutó. Cuando Pedro le dijo: yo quiero morir por ti, yo quiero ir a la cárcel. No, él cayó. No se ponga a refutar, que hay gente que usted le dice: hermano, le piden un consejo, hermano, tal cosa, y aún vienen a la consejería y uno les dice tal cosa y dice: no, eso no es así. No, quédese callado, usted no se meta en eso. Usted solamente cumpla con dar ¿qué? La palabra. Y eso es entre la persona y Dios. No es pues le diga: pero yo le dije a usted el consejo y usted mire lo que usted hizo. No nos llevemos la gloria. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que ministre, el que sane y el que libere. ¿Le parece? ¿Le parece? Mire, el Señor no le dijo, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, mire, si usted va a morir por mí, usted quiere ir a la cárcel, Pedro, pero Pedro, te digo que el gallo cantará, no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces. Y no le dijo nada más del tema, no le habló nada más. Le dijo en otras palabras: Pedro, tú lo vas a hacer. No quiera usted ser más sabio que Dios. No quieras tú enseñarle a Dios. El problema de Pedro es que él tenía su propia verdad y creía que él lo podía hacer. Pero Pedro ahí le estaba diciendo al Señor: Pedro, antes que cante el gallo usted me va a negar 3 veces. En otras palabras, Pedro, no es en tus fuerzas que tú puedes estar conmigo hasta el final. Es porque yo estaré contigo y oraré por ti, rogaré por ti. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Esto, cuando el pastor estaba enseñando esta parte de que Dios, el Señor Jesús, ora. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Pero cuando Dios quiere hablarte algo a ti en específico, es como una espada de 2 filos que llega y penetra al corazón. Y fuimos quebrantados por el Espíritu Santo. Los hermanos que están aquí del ayuno pueden dar fe de esto. Fuimos quebrantados por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el zarandeo ha venido. Esa prueba final, una de las pruebas finales va a ser el zarandeo individual, que lo vemos en el apóstol Pedro. El zarandeo, hermanos queridos, a las naciones, al pueblo de Israel. Amós capítulo 9 versículo 9 dice: porque he aquí yo daré. Mire lo que dice acá: porque he aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano
a la tierra. O sea, zarandeo tras zarandeo, zarandeo tras zarandeo, zarandeo tras zarandeo, porque el pueblo de Israel no ha querido entender que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y el zarandeo es la prueba final para las naciones. Esto que está pasando en las naciones es un zarandeo para todo el mundo. Esto que está pasando del COVID es un zarandeo para todas las naciones. Dios está zarandeando, Dios lo ha permitido. Aunque lo hayan creado mentes malignas, pero Dios está sentado en su trono y Dios le ha permitido al diablo este zarandeo para las naciones. Pero no solo para las naciones, sino también para la iglesia. ¿Cuántos hace año y medio decían: siempre estaré en la casa de Dios? ¿Cuántos personalmente dirían: con esta esposa hasta el final? ¿Cuántos dijimos tantas cosas antes de la pandemia? Y hoy lo tenemos que reconocer, que la pandemia nos ha sacudido como el trigo es sacudido por la zaranda, y está siendo sacudido, sacudido, sacudido. Hermanos, y el pueblo de Dios estamos siendo sacudidos. No estoy diciendo están siendo sacudidos, estamos siendo sacudidos por lo que está pasando. ¿Y sabe qué significa el último secreto de la zaranda? Que en el sacudimiento sale a la flote de lo que yo soy realmente. Y en esta pandemia está saliendo a la luz lo que yo soy, pero lo que tú eres como cristiano. La capacidad de tu amor para con Dios, tu entrega y tu compromiso con el Señor, eso va a salir a la luz. El Señor ha permitido que Satanás zarandee las naciones, que zarandee, hermanos, los negocios, que zarandee, hermanos, a todas las empresas, pero Dios está permitiendo que la iglesia del Señor, o sea, usted y yo, seamos zarandeados. Pero el Señor dice en su palabra: está orando por nosotros. Está orando por nosotros. Pedro no se salió de lo que Dios había permitido. Dios no cogió a Pedro y le dijo: te voy a hacer a un lado. No, Pedro pasó por la negación. Llegó el momento que Jesús fue encarcelado, fue vituperado, pero Pedro lo acompañó de lejos, pero estuvo ahí. Estuvo ahí. Ahí estuvo con el Señor. Se quedó abajo en el patio, mientras que el Señor Jesús estaba en la prueba final. Los dos estaban siendo probados. El Señor Jesús estaba siendo probado y Pedro estaba siendo probado. El Señor Jesús no negó al Padre. Él se humilló y venció la negación, venció la muerte, venció absolutamente todo, venció la injuria. Venció, hermanos queridos, el que le dijeran hijo del diablo. Venció cuando le arrancaron su barba, cuando lo escupieron. Venció la humillación. Venció, hermanos, la crisis emocional. Juntos fueron probados. Juntos fueron, hermanos, sacudidos por el Padre, porque el que sacude la zaranda se llama el Padre de la gloria. Es el Padre quien sacude la zaranda, y el viento del Espíritu Santo es el que saca la paja de nuestras vidas. Humillémonos delante del Señor en esta pandemia. Mire lo que Dios está mostrando. Sea, por favor, hermano, sincero, sea honesto, sea sencillo y hable con el Señor. ¿Qué ha salido de usted en esta pandemia? ¿Ha caído usted en el desamor? ¿Ha dejado de congregarse? ¿Ha dejado de predicar la palabra? Ya no está el amor de Dios por buscar al Señor. David dijo: estaré en la casa de Dios siempre, estaré siempre y no estaré fuera de ella. Porque estás en la casa de Dios, porque eres pastor, porque soy pastora,
porque soy un supervisor, porque me dan una ayuda, porque estoy en la casa de Dios, Dios va a comenzar a aflorar la paja que hay en nosotros en esta pandemia. Dios está con nosotros. Hermanos queridos, ¿sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Y en este año, y bueno, no sé cuántos meses ya llevamos, más de un año, preocupados en las congregaciones por darle lo mejor a ustedes, todos, porque los lugares sean hermosos, y eso hay que hacerlo. Porque hayan luces, porque haya buena predicación, porque haya buena alabanza, porque hayan buenos músicos, porque la gente se sienta tranquila y satisfecha. Pero llegó un momento en que todo eso se acabó. Y entonces usted y yo empezamos por la virtualidad, y todos felices y gloria a Dios por la virtualidad. Pero ese fue el enfriador más poderoso que hay en la zaranda. Porque todos, sin excepción, nos sentimos más cómodos en nuestra cama viendo el culto, o en nuestra sala. Algunos dirán, yo no. Quieto, Pedro. Quieto, Pedro. Quieto, Pedrito. Porque aquí ninguno de nosotros, todos estamos siendo probados. Los pastores estamos siendo probados. Dice el salmista, ¿cómo lloraba yo cuando veía las arpas colgadas en los árboles? Cuando mis opresores me decían, cante, pero yo no podía ni cantar. ¿Han leído? Cuando mis enemigos me decían, pero toquen en cuando sea algo para nosotros, y yo sentía morir. ¿Cuánta prueba vino para los predicadores? Para los que ya teníamos una agenda hasta el 2000, toda la agenda del 2020-21. Y el Señor dijo, no más templos, no más agendas, porque voy a probar a mi pueblo. Y la agenda suya y mía la cerró el Espíritu Santo, porque ahora hay que seguir la agenda de Dios. Cuando estábamos encerrados y salíamos corriendo, yo le decía a David, vaya, lleve la basura corriendo, no se demore, porque el bicho está en los aires. Yo no salía ni al supermercado a comprar nada. No. Pero sí estábamos de rodillas de día y de noche. Vamos a confesarnos. ¿Se acuerda cuando vinieron en las noticias decir, ya llegaron, vienen con los palos, se van a entrar a las casas, se van a entrar? ¿Se acuerdan? Que eso fue como unos poquitos, como un año antes. Ahí ya nos estaban preparando el encierro del miedo. Mi esposo se reía de mí porque yo tengo unas guaduas, y entonces anunciaron que por la cuarta etapa se iban a entrar los ladrones. Y yo esa noche no dormía haciendo guarda con las guaduas. Imagínese, y mi esposo, así como se está riendo, se reía de mí. Yo le dije, no, porque usted se duerme, yo me duermo. Y dice, ¿y las guaduas qué? ¿Se duermen también? Acuéstese a dormir. Y yo, no. Y nos llamaba una hermana y lloraba, ya están entrando, ya están a la puerta. Y todos, ay sí, ya están a la puerta. Y ahí sí estábamos de rodillas, Señor, por favor. El Señor nos ama tanto y nos conoce tanto. Él nos ama tanto y nos conoce tanto. Él sabe que usted lo ama, que yo lo amo. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero en esta pandemia hemos sido probados, porque Dios quiere sacar la paja que hay dentro de ti y que hay dentro de mí. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Por qué soy pastor? Dios nos está preguntando, porque Él nos quiere restaurar. ¿Por qué estamos con el cónyuge?
Se dispararon los divorcios de una manera terrible. El pastor nos daba las indicaciones, los indicados de cómo va eso. Se están divorciando católicos y cristianos a la vez, a la par. Y los gays se están casando. Las señoras están abortando. El aborto subió de una manera terrible en la pandemia. Y los del LGTBI quieren adoptar los niños. El mundo al revés. El día que se posesionó la alcaldesa, al lado de ella vestida como un varón, y el que estaba al lado, un hombre vestido como una mujer. El mundo al revés. Pero eso no está pasando allá. Eso ya está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Es que eso se metió acá? No. Yo un día le dije a la hermana Cristina y a Julia, le dije, es que se le salió el diablo a esa persona. Se le entró el diablo. Dijo, no, no se le entró. Es que se salió porque estaba bien escondido. En esta pandemia Dios nos está mostrando quiénes somos nosotros realmente. Cuánta atadura ha suscitado de pornografía, masturbación, adulterio, fornicación, problemas en la mente. Hermano, ¿están pasando? No, eso estaba incubado en el corazón. Y en este zarandeo el Señor está sacudiendo, 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 sacudiendo. Ahora se está viendo quién es quién, quiénes somos cada uno. Pero el Señor dice, pero yo he rogado por ti. No, pero es que yo sí vengo a todos los ayunos, decía el pastor. Pero es que yo sí oro. Pero es que, quieto, Pedro. Dígale a alguien, quieto, Pedro. Dígale, quieto, quieta, Pedra. Quieto. Es que yo sí oro, es que yo sí evangelizo, es que yo. El Señor nos está demostrando que aquí ya no va más el rey yo, sino que viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Si se mofaba tiene la gran empresa, todas las empresas fueron sacudidas. Si tú tenías el mejor empleo, ¿fue qué? Sacudido. Si tenías el mejor hijo, ¿eso fue qué? Sacudido. Todo fue qué? Sacudido. Y estamos siendo qué? Sacudidos. Para el pueblo de Israel el grano no cae a la tierra. O sea que ellos irán de zarandeo en zarandeo hasta la gran tribulación. ¿Estamos? Que Dios nos ayude a todos los que estamos acá, porque Dios nos ha dado mucha palabra. Nos ponemos a escuchar toda esa palabra que Dios ha dado a través del siervo del Señor, y uno dice, ay Señor, yo ya no me acuerdo de todo esto. Qué bueno que tenemos en la internet todas esas predicaciones. Y como nos decía el pastor, en lugar de estar pegado a tantas cosas, péguese a la palabra, que usted ya la tiene sembrada, pero al volverla a recordar, vuelve a dar fruto y fruto. Es en la época que la gente, el zarandeo es tal que la gente dejó de ir a las iglesias, que por el miedo al bicho. El bicho no está afuera, el bicho está dentro de usted. El bicho está ahí. ¿Sabe cuál es el peor bicho? No es la COVID-19. Es como dijo Pedro, no Señor, yo voy a ir a la cárcel, yo voy a ir a la muerte. Usted no sabe si le tiene miedo a la muerte hasta que no está frente a la muerte. Usted no sabe lo que es estar en la cárcel hasta que usted no está en la cárcel. Hasta que usted no es probado, usted no va a saber lo que realmente Dios quiere saber de ti. Y como dijo el pastor el miércoles, ya no le hagamos más honra al problema, más bien humillémonos y digámosle al Señor,
Padre, a través de esta situación, tú estás sacando, y escuche lo que le dice su papá, su mamá, su esposo, su esposa. Escuche lo que dice el pastor, porque Simón significa el que había escuchado. O sea, yo ya escuché, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya lo sé, hasta que el mismo Jesucristo le dijo, nuestro Señor le dijo: Pedro, Satanás, Simón, Simón, junco. Otra vez le dijo junco, no le dijo piedra, le dijo junco, junco, junco. Satanás me lo ha pedido y él autorizó, pero yo he rogado por ti, y cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Ahora que volvemos, confirme a cada hermano que se ha ido al mundo. La cantidad de gente que se ha ido al mundo es impresionante. Al mundo decimos nosotros los cristianos, de que se fue otra vez a la discoteca, a la parranda, pero hay muchos dentro de aquí todavía que están con el mundo. O sea, el mundo no, ustedes no salieron del mundo, porque el mundo vive en usted. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy. Pero el Señor no dejó a Pedro ahí solo, lo negó. Y dice, mire, Pedro entró en un enceguecimiento. Y así pasa, Dios nos puede dar la palabra y dice, pero es que la persona ya sabe. ¿Por qué actúa? Porque, hermanos, eso que tenía Pedro lo encegueció, y pasó por la negación las 3 veces. Y hasta cuando no cantó el gallo, él no reaccionó. Él no reaccionó. Cuando cantó el gallo, reaccionó lo que el Señor Jesús le había dicho, y se puso a llorar amargamente. Y el Señor lo dejó que pasara su amargura, lo dejó solo, porque él iba a ir a la cruz, donde él venció la amargura. Cuando le dieron esa agua agria, él venció, hermanos, absolutamente todo. Y cuando él, hermanos queridos, resucitó, le dijo a las mujeres: díganle a Pedro que he resucitado. No solamente ora por ti, sino que viene a tu rescate. Dijo: díganle a Pedro que he resucitado. En otras palabras, el Señor le dijo: Pedro, he venido por ti, porque mi propósito lo cumplo, porque lo cumplo. Aunque Satanás me pidió para zarandearte, pero yo he mirado en ti que necesitabas dejar esto y esto y esto, y lo has vencido. Y Pedro estaba con 7 más, volvió a pescar, volvió a su antigua vida, perdió el propósito del llamado, volvió a hacer lo de antes. Porque cuando tú estás en tu autosuficiencia, se pierde la noción. Porque soy yo, entonces pierdo las fuerzas. Y cuando yo pierdo las fuerzas, entro en la ociosidad, como hizo David, que dejó la guerra y entró en la ociosidad. Hacemos como Elías, que nos echamos a dormir debajo del enebro, diciendo ya no hay más que hacer. O hacemos como Pedro, volvemos a lo mismo de antes. Pero el Señor Jesús fue y lo buscó a la orilla del río, y comenzó y puso un fuego ahí, el mismo fuego que estuvo allí cuando Pedro se estaba calentando y él mirando la candela y negando al Señor. Dios volvió a reconstruir la escena, pero ya estaba él ahí, estaba el fuego, y él le dijo: vengan a desayunar. Les tenía comida, porque, hermanos queridos, todo este zarandeo produce hambre, pero el Señor Jesucristo dice: entra y dejaré entrar y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere que llenar los vacíos que han dejado esta pandemia. Esta pandemia nos ha dejado vacíos, nos ha dejado tristezas, no sabemos qué hacer. Usted se sienta a ver al culto, hermanos, ya no es lo mismo, ya no está arreglado, ya no tiene ahí su Biblia, su cuaderno, su ofrenda. Ya ve el culto cuando usted quiera. Mire, píllese, como dicen los adolescentes. Organice su mente, mire todo lo que está pasando, haga un análisis del zarandeo. ¿Quién es usted en Cristo? No se trata solamente de venir a la iglesia. Un Renault 4 no puede entrar a donde hacen los de la Mazda y se vuelve Mazda. Un Renault 4 es Renault 4 y un Mazda es un Mazda. Un cristiano solamente es cristiano cuando pasa por la sangre de Cristo, cuando Cristo vive en usted, cuando Cristo vive en usted. No vivamos ya una religión, hermanos queridos. Cristo viene pronto y los templos se van a quedar, la internet se va a quedar, y Dios es lo que hace, es que nos lleva a su iglesia.
Tenemos que volvernos al Señor. Y entonces Juan dijo: Pedro, como que es el Señor. Y Pedro, hermanos, se echó al río y comenzó a nadar. Y cuando llegó ante el Señor, Pedro fue restaurado. Pedro fue restaurado. ¿Qué es lo que el Señor quiere restaurar en esta pandemia? Que lo amemos a Él. Y Pedro se acercó y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro no le dijo: oiga usted, todo lo que yo lo ayudé, hasta le sané a su suegra. Mire, usted estaba en bancarrota. ¿Y usted cómo me pagó? Me negó. Y usted tiene que estudiar las 3 negaciones que hizo el Señor Pedro. Una dijo: no lo conozco. Eso es lo que está pasando en estos días en la pandemia. Estamos actuando como si no lo conociéramos. Estamos hablando y dice: pero es que tú hablas como todo. No. Y maldecía. Hay que estudiar las 3 negaciones de Pedro. Ese es otro tema. Se nos iría aquí mucho más tiempo, pero eso le queda de tarea a usted. Y el Señor le dijo las 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dijo? Yo te amo. Pastorea mis ovejas. En otras palabras, si Dios te restaura, tú tienes un propósito que es más que tener tu empresa, tu negocio, de ir a viajar, de hacer cosas. Todo eso es muy importante, pero el propósito de salir de esta pandemia es ganar las almas para Cristo. Pastorear. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, le dijo. Luego pastorea mis ovejas, dijo: Señor. Y Pedro dijo: ¿me amas? Por 3ª vez. Y dice que se entristeció todo. Y mire la palabra clave que dijo Pedro ahí: Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Y este es otro tema que ustedes deben de investigar. El amor que Pedro le tenía al Señor y el amor que el Señor Jesús quería bautizar al apóstol Pedro. Porque el amor tuyo llega hasta cierto límite, pero el amor de Dios nos cubre y nos sumerge. Póngase de pie, oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Si no hubiera sido por ti, mi alma se hubiera perdido. Habla con el Señor en esta pandemia, el Señor que te ha mostrado. El diablo levantó su agua tibia. Y la Biblia dice que los tibios serán vomitados de la boca de Dios. Y levantó el agua tibia, donde cocinó al pueblo de Dios. Y muchos ya quedaron cocinados y no se dieron cuenta. Hay mucha gente que está renegando de Dios. Tal vez usted no reniegas de Dios, pero con tus hechos lo estás haciendo. Levanta tus manos a Él y proclama la presencia del Espíritu Santo. Habla con Dios: yo no puedo hacer lo que a ti te corresponde hacer. En estos 18 meses de zaranda, has sido zarandeado. ¿Qué área de tu vida? Deja ya de estar pensando en la plata, en la casa, en el carro. Todo eso son añadiduras. Todo eso es añadidura. La esencia es que Dios quiere restaurarnos en el amor de Dios. Habla con Dios tú mismo, tú mismo. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi Los secretos de la zaranda. Siga adorando al Señor. eres mi paz. Mostrar nuestra autosuficiencia delante de Dios, nuestra falta de amor contra Él, de que tenemos que recorrer el camino del zarandeo para que la fe sea fortalecida, para que oremos los unos por los otros. Pero el mismo Espíritu Santo que te saca la paja, Él te llena de su Santo Espíritu.
el Rúa de Dios, el Rúa de Dios en esta mañana. Levante sus manos. El zarandeo saca todo lo que está dentro de ti, que ni tú sabías que estaba. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor. Solo en ti. Solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En este zarandeo viene el peso de la gloria de Dios sobre la tierra. ¡Oh, adórale! Esta prueba final para las naciones. Estas pruebas que ha venido para las naciones. Perdona Colombia, perdónanos Dios nuestra maldad, pero sobre todo perdónanos al pueblo de Dios, porque Señor, a través de esta pandemia ha sacado de nuestro corazón quiénes somos. A través de esta pandemia ha demostrado qué es esta iglesia. A través de la pandemia ha demostrado que somos como padres, que somos como esposos, que somos como hijos, que somos como pastores, pero sobre todo que somos como hijos tuyos. Perdónanos, levante sus manos y pidámosle perdón al Señor por no amarlo, pero sí ser personas envalentonadas, diciendo yo sí puedo, yo no me alejo, yo no voy a dejar de hacer aquello, yo en las casas de paz, yo y tal cosa, yo y tal cosa, y no escuchamos, increpamos todo lo que Dios nos habla a través del siervo del Señor. Decimos, Señor, perdónanos, pero seguimos en lo mismo. Tanta frialdad, tanta tibieza, el no amar al Señor. Todo lo que hacemos no se trata del ser, sino del estar en el Señor. El Espíritu Santo está aquí, su presencia está aquí, su gracia está aquí. Padre, hoy te pedimos perdón. Gracias, Señor. Proclamamos tu gloria. Oh, gracias, Espíritu Santo. No me dejarás, ahí estarás. Sí, Padre de la gloria. Mi alma en ti hallará descanso. Mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. El mismo Pedro escribió que no pisoteemos la sangre de Cristo. El mismo Pedro murió crucificado boca abajo. El mismo Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Ya no dijo hasta la muerte, hasta la cárcel. Ya sus palabras fueron, no soy digno de morir como mi Señor. Adóralo a Él. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso. Mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 shalom. Eres mi paz. Sí, Padre, te damos gracias, Padre. Te exaltamos, Padre. Te damos la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu santa y tu bendita palabra en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Aleluya. Amén. Pueden estar sentados, gracias a Dios por su palabra.
Qué bueno que el Señor en medio del zarandeo, en medio de todas estas situaciones nos ayuda e intercede por nosotros. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, bendito el nombre